hablar de las coaliciones e imposiciones políticas debemos saber a qué se refieren. Se conoce como coalición política, alianza política o bloque político al pacto entre dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines, para gobernar un país, una región u otra entidad administrativa. Y las imposiciones vendrían siendo lo contrario. ¿Qué fue el Frente Nacional y qué coaliciones e imposiciones tuvo? El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia, a manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales. Los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, del Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un representante liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958 luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. La transición política efectuada por una junta militar y con la elección de Alberto Lleras Camargo llegó a su fin el 7 de agosto de 1964, en el momento en el que terminaba el mandato del político conservador Misael Pastrana Borrero. El gobierno de Belisario Betancur Cuartas transcurrió de 1982 a 1986. Para esta época, el narcotráfico se había convertido en un factor social importante. Sin embargo, si bien un delito, no era considerarlo como un factor de amenaza a la sociedad. Pablo Escobar, ya un capo del narcotráfico, fue elegido representante a la Cámara. Belisario Betancur eligió como su ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del nuevo liberalismo, quien fue un gran crítico del narcotráfico. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 se toma el Palacio de Justicia en Bogotá con el objeto de celebrar un juicio público contra el presidente Betancur por el rompimiento de los acuerdos. Los militares toman control de la situación y retoman el edificio. Todos salvo uno de los guerrilleros, así como varios magistrados y empleados de la corte, murieron en confusos hechos. Además de esa toma, el 15 de noviembre de 1985 ocurre la erupción del Nevado del Ruiz, con la subsecuente avalancha de Armero, en la cual murieron 25.000 personas y se destruyó casi toda la ciudad. El siguiente gobierno fue el de Virgilio Barco Vargas, que transcurrió de 1986 a 1990. En 1989 las críticas al sistema político cerrado provenían no solo de los grupos guerrilleros o de partidos como el Comunista o la Unión Patriótica, sino que habían permanecido a las nuevas propuestas políticas y a los grupos universitarios. Este nuevo liderazgo estaba representado en el Senado y precandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el más probable ganador de las elecciones presidenciales de 1999. El asesinato de Galán, ordenado por Pablo Escobar, fue el punto culmen de la guerra contra la extradición. En medio de este clima, la guerra en Colombia nace en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, liderado por estudiantes de diferentes universidades de Bogotá, quien propone la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en donde logran un triunfo sin precedentes en la historia de Colombia. Obtienen la aprobación de 1990 de la convocación a una Asamblea Constituyente, la cual promulgaría una nueva Constitución en 1991.